El ritmo de vacunación continúa imparable. Más de 500.000 de castellanos y leoneses ya han recibido el ciclo completo. La inmunidad contra el COVID alcanza al 20% de la población de la comunidad solo por los inyectables. El impacto de la enfermedad continúa bajando. La Junta de Castilla y León se ampara en los datos para anunciar medidas de alivio. El mejor indicador nos lo dejan los hospitales. La presencia de pacientes COVID en planta es casi testimonial. Buenas tardes. Una semana y un día después de que acabara el estado de alarma, la evolución es positiva. Para muestra, el anuncio de hoy de la Junta. Los lunes es cuando establece qué municipios entran y qué municipios salen de las medidas restrictivas que obligan a cerrar el interior de la hostelería. Hoy no entra ninguno y salen 14, entre ellos Soria y Segovia. Carlota Muro. Así es un gran respiro para los hosteleros tras 6 semanas con el cierre de los interiores de bares y restaurantes aquí en la ciudad. Es Segovia, de los municipios, el que más tiempo ha mantenido esta restricción debido a su altísima incidencia. Todo lo contrario ocurre en la capital burgalesa, que tendrá que seguir con el interior de su hostelería cerrada, como lleva ocurriendo desde el pasado 6 de abril. Aquí la incidencia baja, pero muy lentamente. Nos situamos en 274 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El joven universitario acusado de asesinar con un cuchillo a un compañero de 19 ha pasado a disposición judicial y está a punto de entrar en prisión. El crimen se produjo este domingo en un botellón. Roberto Núñez. Continúan las diligencias en las próximas horas, o si se alargan demasiado, ya mañana ingresará en este centro penitenciario de Villayerro el presunto agresor de esa pelea en la madrugada del pasado domingo. De momento aquí tranquilidad en Villayerro, mientras este mediodía los compañeros de la víctima le rendían homenaje a las puertas de la facultad en la que estudiaba. Lo que podía ser una noche normal, pues pasan estas cosas por gente que la verdad no sé qué se le pierde. Que es un estudiante que nos deja y es algo que no podemos sobrellevar en la facultad. El botellón es una práctica prohibida en Castilla y León, pero se han celebrado antes y también durante la pandemia. Los ayuntamientos sancionan a los infractores. Si son menores, mandan el aviso a los padres. También hoy conoceremos una de las carreras de moda. El grado de criminología es uno de los que despierta mayor interés entre los futuros universitarios. Yo quiero trabajar en la Guardia Civil, me gustaría opositar y luego entrar en la UCO. Existe una unidad especial de guía canina y como a mí me gustan un montón los animales, pues lo he compaginado y a por ello. Para ascender, pues les viene bien tener una carrera, y qué mejor carrera que estudiar que una que tenga que ver con lo que están trabajando. El Hospital Gregorio Marañón de Madrid se convierte en el primero del mundo que realiza un trasplante de corazón en parada a un bebé de solo 2 meses. La pequeña se llama Nayara y se recupera favorablemente en la UCI. Mañana llegan nubes desde Galicia que dejarán algunas lluvias en el extremo norte de la comunidad. Eso sí, las temperaturas subirán y por la tarde superaremos los 20 grados. Incluso rondaremos los 25 en algunas zonas. El fin de semana nos ha dejado 300 denuncias por botellones en Castilla y León. La mitad de ellas se han puesto en Salamanca, donde también se han notificado sanciones por fiestas en pisos. Zamora es la única ciudad que no ha multado a nadie en este sentido. Beber en la calle en este tipo de reuniones es ilegal en nuestra comunidad. Los ayuntamientos extreman la vigilancia para evitar estas reuniones que han sido muy peligrosas en los peores momentos de la pandemia. En otros lugares del país han ido un paso más allá y han llegado a prohibir, como en Andalucía, la venta de alcohol después de las 6 de la tarde. Los botellones están prohibidos en toda la comunidad. Actividad que estaba prohibida antes y después de toda esta pandemia. Las sanciones por beber en la calle las ponen los ayuntamientos. Es una sanción administrativa que se salda con una multa. En parques, en jardines, salen, están, pero es verdad que hasta ahora no hemos detectado ningún problema de botellón. En Valladolid, los padres reciben una carta si el infractor es menor. Durante este fin de semana se ha denunciado a 50 personas por beber en la calle. Es muy similar al que se pone un día por
por cualquier tipo de incumplimiento, bien con mascarillas. En Salamanca han batido récord con 174 propuestas de sanción. Van con las bolsas llenas de bebidas y se les requisa para evitar que puedan celebrar el botellón. En León esperaban bullicio. Hubo el doble de policías vigilando en la calle. Que cuando se producen tantos botellones y tanta dispersión, no es fácil que la policía pueda acudir a todos, porque además cuando acudes la intervención requiere de su tiempo y sobre todo si hay menores, ¿no? La mayoría descartan poner más medidas antibotellón. Creen que dejar de vender a las 6 de la tarde no soluciona el problema. Quien va a ir a consumir alcohol en la vía pública, si sabe que a las 6 están cerrados los establecimientos que dispensan bebidas alcohólicas, pues lo van a comprar a las 12 de la mañana o a las 5 de la tarde. Hay otra imagen que no cambia, la que nos encontramos el día después. Precisamente una pelea en un botellón en León provocó ayer la muerte de un joven universitario de 19 años. El principal sospechoso es otro estudiante que ha sido detenido y ha pasado a disposición judicial. Roberto Núñez. Sí, fue a mediodía cuando pasaba a disposición judicial. En cuanto terminen las diligencias ingresará, sabremos también en qué condiciones, en este centro penitenciario de Villayerro. De momento, el presunto agresor ya confesaba ante la policía los hechos, aunque los matizaba. Decía que se había producido una pelea, según su versión, iniciada por la víctima y sus amigos, que luego les habían seguido y le habían apuñalado. Esos son los hechos que de momento han trascendido de esa agresión que, como decimos, se producía en la madrugada del sábado al domingo. Ambos eran universitarios. El agresor cursaba tercero de Derecho en la Universidad de León. La víctima era estudiante de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Silencio y dolor en la concentración con la que este mediodía los compañeros de Mario Fuentes han querido recordarle a las puertas de la facultad en la que estudiaba primero de Ciencias del Deporte. Un homenaje al que han asistido sus padres, que han recibido el cariño de la comunidad universitaria y en especial de los amigos más cercanos. La universidad ha aprovechado para condenar la violencia. Y tener un momento de recuerdo a Mario, que es un estudiante que nos deja y es algo que no podemos sobrellevar en la facultad. Nunca pensaba que nos iba a tocar de tan cerca, un chaval de nuestro mismo grado. No cabe en cabeza que, lo que ha pasado y eso, mucho ánimo. Una buena persona que se despide de nosotros y así de la noche a la mañana, de repente, la verdad. Una noticia muy dura, la verdad. Otra característica de este fin de semana ha sido la movilidad. Se han producido más de 3 millones de desplazamientos desde el viernes por carretera. Si lo comparamos con el mismo fin de semana de mayo de 2019, no solo se iguala, sino que la cifra crece un 4% más. Este es uno de los puntos donde mayor intensidad de tráfico se ha registrado este fin de semana. A las 8 de la tarde de ayer pasaron por aquí 1.666 vehículos en una hora. Es el pico de mayor intensidad de tráfico de toda la región, seguido de otro en la A6 entre Martín Muñoz de las Posadas y Arévalo. Datos de ayer de la operación retorno de este puente de mayo, que ya dejó intensidades de tráfico por encima de los 1.500 vehículos la hora en la tarde del viernes. Las restricciones han provocado datos dispares en la ocupación hotelera de este fin de semana. Por ello ha habido zonas que se han quedado solo con un 30% y en otras se ha alcanzado el 70%. En lo que sí hay unanimidad es en que la actividad en el sector se empieza a animar. Se espera que todo vaya a más en los próximos días. La Junta deja entrever que se aliviarán a algunas cortapisas. Que es muy probable que en el próximo Consejo de Gobierno podamos bajar las restricciones, bajar los niveles de alarma y replantearnos gran parte de nuestras restricciones en el sector. Los efectos de la pandemia han llegado también a los tribunales. La actividad de los juzgados de Castilla y León cayó en 2020 un 40%. Los casos pendientes sumaron otros 10.000, como recoge la memoria del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. La paralización del Poder Judicial entre marzo y junio de 2020 derivó en una caída del 38% en los asuntos que ingresaron. El nivel de resolución bajó casi 4 puntos más, cerrando el año con 117.000 asuntos en trámite. Son 10.000 más que en 2019.
La actividad judicial no se retomó con plena normalidad hasta el mes de octubre. La actividad se ha multiplicado en los últimos meses. Los ERTEs, ERES y cierres de empresas inundan los juzgados. Y muy señaladamente en los órganos mercantiles y en los órganos laborales. Con el inicio de la desescalada, el presidente del Tribunal Superior de Justicia censura la escasa actividad del resto de poderes del Estado. Que ante una inexistencia en la función de gestión y en la función de gobierno, e incluso en la función legislativa, tienen que ser los tribunales de justicia los que aclaren el camino a seguir. Concepción no oculta su estupor por el bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Si el nombramiento de los 12 vocales judiciales en el Consejo General del Poder Judicial recayera en los jueces españoles, como decía la Constitución, el Consejo General del Poder Judicial habría sido reformado en tiempo y forma. Ha sido la última presentación de la memoria del TSJ para José Luis Concepción. Tras 16 años en el cargo, también está pendiente la renovación del máximo órgano judicial de la comunidad. Pese a la mejora de la situación, la Junta de Castilla y León sigue apostando por el cierre de interior de la hostelería en los municipios con alta incidencia. Desde mañana, la lista de esas localidades se reduce a la mitad, pero hay una que lleva con esta restricción desde que entró en vigor esta norma. Es Burgos, que pese a llevar más de un mes con el interior clausurado, el descenso de la incidencia va a un ritmo demasiado lento. Se sigue sin conseguir el efecto deseado. Leticia Gutiérrez. Sí, aunque en la capital burgalesa la incidencia baja, lo hace muy lentamente y se sitúa muy por encima del umbral permitido por la Junta de Castilla y León, por lo que el interior de la hostelería tendrá que seguir cerrada, al menos hasta el jueves, a la espera de ver si la Junta relaja las medidas. Estamos en una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 274 casos por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de las capitales de provincia de Castilla y León. La hostelería burgalesa al interior de bares y restaurantes llevan cerrados desde el 6 de abril, por lo tanto, la medida del cierre no está siendo demasiado eficaz. Junto con Burgos Capital hay otros 3 municipios más de esta provincia que tendrán que seguir cerrando el interior de la hostelería. Son Medina de Pomar, Miranda de Ebro y Aranda de Duero. El Tribunal Superior de Justicia ha rechazado las medidas cautelarísimas solicitadas precisamente por el Ayuntamiento de Aranda y la Asociación de Hosteleros contra las restricciones en la localidad. La Sala considera que no procede la adopción de dichas medidas sin escuchar a la parte contraria, en este caso la Junta, porque se quieren salvaguardar los intereses económicos afectados. La otra capital que permanecerá cerrada es León y hay otras 2 que reabren interiores. Es el caso de Soria y Segovia. Con esta incidencia que pueden ver, Segovia ha permanecido con el interior clausurado también durante más de un mes. Carlota Muro. Sí, en concreto 6 semanas ha estado cerrada la hostelería en el interior. Aquí en la ciudad es la que más tiempo de los municipios segovianos ha permanecido con esta restricción y esto afecta a más del 40% de los negocios, son los que no cuentan con terraza. Además de Segovia abrirán sus interiores Palazuelos de Eresma y también Carbonero el Mayor. Este último solo lleva una semana con esta restricción del cierre de los interiores y no cumple además con el límite de 150 casos con esa condición para salir. Ahora mismo su incidencia acumulada es de 240 casos en 14 días, pero la Junta ha tenido en cuenta la buena evolución de los datos, que hace una semana eran más del doble. Con esto solo queda un lugar que no abrirá mañana el interior de su hostelería, es el Real Sitio de San Ildefonso. Efectivamente, Soria deja atrás esta restricción que aquí se venía aplicando de forma ininterrumpida desde el pasado 6 de abril, desde que se puso en marcha en toda Castilla y León. Ahora los hosteleros respiran más tranquilos. Aquí tenemos una incidencia de 95 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y también sale de esta restricción Segovia capital. Allí la incidencia acumulada en las últimas 2 semanas es de 142 casos por cada 100.000 habitantes. Esperemos que la gente se siga comportando, abrimos con 1/3 de la capacidad y bueno, creemos que va a ser positivo, sobre todo a nivel de los restaurantes, que son los que más lo han sufrido. Era hora, la verdad, de poder empezar a trabajar cuando ves que en el resto de sitios de España sí que están trabajando. Me parece vergonzoso lo que han hecho, se han estado riendo de nosotros durante 14 meses y ahora vienen a venir de buenos. Mal, bastante mal. Quien abre los interiores es Navarra. Era la última que los tenía aún cerrados. Fue la única región junto a Castilla y León que aplicó esa restricción
cuando se sobrepasaron los 150 de incidencia. Sin embargo, ahora vuelve a levantar la persiana, cuando esa incidencia aún está por encima de 200. Para relajar otro tipo de medidas, como la supresión de la mascarilla en exteriores, Fernando Simón dice que aún es pronto, aunque vaticina que puede llegar en no muchos días. Advierte también de que es necesario tener un grupo de población inmunizado todavía más amplio que el actual. En exteriores, las medidas, el uso de mascarillas en concreto, que además viene el calor, una gran parte de la población está esperando que eso se pueda reducir pronto. Es muy posible que en exteriores, en no muchos días, se pueda ya reducir, pero tenemos que garantizar que los riesgos van bajando. Atención a la caída de la incidencia en España. Ha bajado 10 puntos desde el viernes y se sitúa en 152, pese a que ya ha pasado una semana desde el fin del estado de alarma. Se suman 11.000 casos y 93 fallecidos. En Castilla y León se suman 122 casos, una cifra prácticamente similar a la de la semana pasada, y 4 fallecidos. Los datos mejoran. También en los hospitales, donde la ocupación planta por COVID es prácticamente testimonial. Están ocupadas 4 de cada 100 camas. Las UCI también comienzan a respirar. Aún así, en provincias como Ávila siguen en nivel extremo. Samuel Senovilla. Tal es así que la ocupación de camas de cuidados críticos por casos COVID alcanza ya el 44%, la tasa más alta de toda Castilla y León y el doble que hace un mes aquí en la provincia de Ávila, cuando se fijó en el 22%. De esta manera se mantiene el riesgo muy alto de este indicador, ya que de las 18 camas UCI, 13 se encuentran ocupadas en estos momentos, 8 por casos positivos de coronavirus. Esta es Nayara, solo tiene 2 meses de vida y es la primera bebé en recibir un trasplante de corazón parado y de un grupo sanguíneo incompatible. Este hito lo ha realizado el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y gracias a esta compleja operación, esta pequeña se recupera ya en planta y evoluciona de forma favorable. Pfizer. Yo venía pensando que era la Janssen, pero me ha dicho la Pfizer, digo, bueno, la que sea. ¿El caso venir a vacunarse? Nada, rápido, yo he sido rapidísima. No toca esperar. Hacer una vida normal, o medianamente normal, aunque creo que tardará un poquito, pero bueno. Todo abrazar a la familia, que es lo principal, porque vamos, llevo sin darle un beso a mi hija más de un año. 1 de cada 5 castellanos y leoneses ya han recibido las 2 dosis de la vacuna contra el COVID. Aquí lo pueden ver, ya más de 500.000 personas. Ahora el turno es para los menores de 60. Hoy han empezado con esa franja de edad en León, Valladolid y Salamanca. Al igual que otras provincias como León y Valladolid, Salamanca ha comenzado a vacunar a los menores de 60 años. Lo ha hecho hoy con los nacidos en 1962 y pasado mañana están llamados los nacidos en 1963. La idea es que este ritmo de vacunación no pare, aunque es cierto que será en la medida de lo posible, porque en las últimas semanas ha comenzado a descender el número de dosis recibidas. En todo caso, esta estrategia de vacunación sigue siendo la gran batalla contra la pandemia, que está dando resultados, porque hoy Salamanca tiene el mínimo de evolución de casos desde que ha comenzado este año. Únicamente 2 nuevos contagios detectados y afortunadamente ningún fallecido por COVID. El nuevo horizonte de vacunación son los menores de 50 años. Melilla será la primera en inmunizar a esta franja de edad. Hay 35.000 personas citadas, lo que supone el 42% de su población total. Se acelera el proceso de vacunación y el Gobierno quiere que en el mes de junio comiencen las vacunaciones masivas para menores de 50 años. Lo ha anunciado hoy el presidente Sánchez, que ha destacado cómo ya el 34% de los ciudadanos españoles está inmunizado con al menos una dosis. Una vez que la inmensa mayoría de las personas de 70 a 79 años hayan recibido la pauta completa, es decir, las 2 dosis, este mes de mayo, les anuncio que en el mes de junio será el comienzo de una vacunación masiva de las personas menores de 50 años. Francia ha usado Disneyland París como centro de vacunación durante las últimas semanas, pero pronto volverán los espectáculos y las atracciones a funcionar. El parque temático reabrirá el 17 de junio con todas las instalaciones, incluidos los hoteles. Disneyland París lleva 7 meses cerrado.
Es sin duda una medida que viene a complicar todavía aún más la vida de la gente. ¿Cómo van a hacer? En el aparcamiento en línea van a pagar más y en batería, que ocupa lo mismo un vehículo pequeño que uno grande, van a pagar lo mismo. Los coches más grandes podrían pagar más por estacionar en los aparcamientos de la hora. De momento es solo una idea, pero la DGT ya ha encargado un censo de vehículos. La última palabra la tendrán los ayuntamientos. Vayan preparando más monedas para pagar la hora, sobre todo si tienen un vehículo de grandes dimensiones. La DGT está recopilando información del tamaño de los coches para establecer nuevas tarifas y que los más grandes paguen más. Es sin duda una medida que viene a complicar todavía aún más la vida de la gente. Es una medida absurda. Perjudica al sector comercio, al sector servicios, a la hostelería, porque al final son medidas que tienen un efecto más disuasorio. La actualización de datos se está haciendo a petición de los ayuntamientos. Será cada consistorio el que decida si aplica o no una nueva tarifa. En Salamanca, por ejemplo, lo tienen claro. No queremos subir tasas ni que la economía familiar, sobre todo en estos momentos, se vea perjudicada. La posible medida genera más dudas que elogios. ¿Cómo van a hacer? En el aparcamiento en línea van a pagar más y en batería, que ocupa lo mismo un vehículo pequeño que uno grande, van a pagar lo mismo. Algunos sectores piden alternativas, como la creación de parkings disuasorios cercanos al centro. Y luego comunicar esos accesos con el centro urbano, pues con lanzaderas de autobuses. No toda la gente puede tener dos coches, uno para ciudad y otro para carretera, que sería lo ideal, claro. Los vehículos grandes parece que tienden a desaparecer de las ciudades. Por el resto de Europa es más común ver este tipo de microcoches. Decenas de trabajadores de varias provincias de Castilla y León se han concentrado esta tarde en la sede central del BBVA de Valladolid para protestar por el expediente de regulación de empleo planteado por la compañía. Una medida que supondrá 103 despidos en la comunidad, casi 3.500 en toda España. Y desde otro banco, el Sabadell, se plantean más bajas, serían unas 500 bajo la fórmula de las prejubilaciones. Primer día de huelga indefinida en Laboratorios Ovejero, en León, donde los trabajadores han abucheado al director general cuando salía en su coche de la planta. Sigue interesado en vender al grupo gallego Zendal, del que los empleados todavía no conocen sus intenciones. La plantilla es partidaria de que se retomen las negociaciones con Laviana, que prometió pagar sus nóminas atrasadas en 5 días. Este jueves se reúne la Fundación Anclaje para mediar en el conflicto. Unos 60 tractores han recorrido las calles de Burgos para exigir un reparto más justo de las ayudas de la PAC, de la que depende el 35% de sus ingresos. Solicitan también herramientas que equilibren la cadena de valor y la creación de la figura del agricultor genuino, el que realmente se dedica al campo. Las tractoradas se van a repetir durante toda la semana por las capitales de la comunidad. El Tribunal Constitucional ha ratificado la sentencia por los insultos contra el torero segoviano Víctor Barrio, fallecido en el ruedo en 2016. La acusada, una concejala valenciana, se refirió a Barrio como asesino de toros en las redes sociales a las pocas horas de su muerte. Ahora la Sala ha desestimado el recurso de la acusada, que ya fue condenada por el Supremo a pagar una indemnización por vulnerar el derecho al honor del torero. La Guardia Civil investiga a 2 personas como supuestas autoras de un delito contra la seguridad vial. Se trata de una mujer que conducía este coche sin carnet, mientras su acompañante graba un vídeo que luego cuelga en las redes sociales. En el asiento trasero viajaba además una menor de edad. Los hechos han ocurrido en la autovía A11 entre Tordesillas y Toro. Ninguno llevaba puesto el cinturón de seguridad. En los últimos 4 años, el árbol independentista catalán ha mudado varias veces de hojas y en las últimas elecciones de raíces, pero no ha dejado de proyectar la sombra de Carles Puigdemont. Su partido facilitará la investidura de Pere Aragonés, pero a cambio se queda con las consejerías clave de la Generalitat. Ante la evidencia de la imposibilidad de un gobierno en solitario, como quería Pere Aragonés, Esquerra Republicana ha terminado cerrando un preacuerdo con Junts per Catalunya para repetir coalición, mantra y objetivo. Las prioridades, la negociación y la mesa de negociación de Cataluña con el Estado
para esta próxima legislatura. De seguir avanzando para hacer viable el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Hacia la República Catalana de forma democrática, cívica y pacífica. Moncloa enfatiza que Cataluña necesita un ejecutivo estable y apremia a retomar el trato bilateral con la Generalitat. Cuando se ha investido, pues ha de ponerse de acuerdo con el presidente del Gobierno de España y nosotros somos partidarios de reemprender la mesa del diálogo cuanto antes. La oposición mira con inquietud posibles pasos en Madrid y Barcelona. Si Sánchez acepta indultos para seguir montado en ese coche de copiloto, la legislatura habrá acabado. Que van a estar al quite de cualquier acción manifiestamente ilegal para llevarlos ante los tribunales. No van a gobernar para nadie, salvo para un grupito de vividores del procés. El Parlamento de Cataluña fijará la fecha de la investidura de Aragonès, que podrá superarla pero no librarse de la sombra de Carles Puigdemont. A cambio de su apoyo ha cedido las consejerías de más peso a Junts per Catalunya, tutelado desde Bruselas por el expresidente fugado. La portavoz del Gobierno se ha referido hoy al ex vicepresidente Pablo Iglesias en una entrevista radiofónica. Con la excusa del cambio de look del que fuera líder de Unidas Podemos y ante la insistencia de la periodista, ha dejado entrever cómo eran las relaciones de los ministros con Iglesias. Le podría decir que me gusta más sin coleta. El señor Iglesias. ¿Le gusta más sin coleta y le gusta más fuera del Gobierno? Bueno, me gusta más sin coleta, me gusta más el recorrido que ha planteado ahora y me gusta el Gobierno tal como está. Creo que ¿Le gusta más el Gobierno de ahora? Bueno, puedo decir que yo tengo una magnífica relación con la vicepresidenta tercera. El número de inmigrantes marroquíes que ha entrado hoy en Ceuta ha superado los 2.700. Se trata de una crisis migratoria sin precedentes. La mayoría de los inmigrantes ha llegado a España nadando, aunque otros lo han hecho bordeando el espigón fronterizo. En algunos casos se trata de familias enteras en las que había menores de edad. El Gobierno de España dice que no le consta que lo sucedido pueda ser una medida de presión de Marruecos por la presencia del líder del Frente Polisario en un hospital de Logroño. Ya han muerto más de 200 palestinos y al menos 10 israelíes en este episodio de violencia en Oriente Próximo. La comunidad internacional presiona para lograr un alto el fuego tras una semana de bombardeos y lanzamientos de cohetes. Han seguido las escenas de dolor y destrucción por séptimo día consecutivo. Israel ha continuado con sus bombardeos con la aviación y la artillería contra posiciones de Hamás en Gaza. Y como ocurre desde la semana pasada, lo ha hecho con altos daños colaterales. Ya han muerto más de 200 palestinos en este episodio de violencia, la cuarta parte de ellos niños. Por su parte, Hamás también sigue disparando cohetes contra Israel. Uno de ellos ha herido a 3 personas al impactar contra este edificio de Asdod. Las milicias islámicas han matado a 10 israelíes estos días. La comunidad internacional trabaja para que se detengan estas hostilidades. Estamos trabajando intensamente lejos de los focos para que termine el conflicto. Israel tiene derecho a defenderse. No puede haber equivalencias entre un grupo terrorista que dispara cohetes indiscriminadamente contra civiles y un país que está defendiendo a su población de esos ataques. Estados Unidos, Alemania y otras potencias exigen que antes de nada Hamás debe poner fin al lanzamiento de cohetes contra Israel y acusan a esas milicias islámicas de estar usando a los gazidíes como escudos humanos. Un tren que transportaba materiales peligrosos ha descarrilado este domingo cerca de la ciudad de Sibley, en Iowa, Estados Unidos. La compañía propietaria del tren, Union Pacific, ha declarado que varios tripulantes han resultado heridos. Los alrededores de la zona de la colisión han sido evacuados por precaución. A partir del próximo curso se podrá estudiar criminología en 3 universidades de Castilla y León. El grado es una de las 10 titulaciones que despiertan mayor interés entre los futuros universitarios. Muchos compaginan esta carrera con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A través de la pantalla podemos meternos en la escena de un crimen. La primera pregunta que les hago es ¿qué series ves? Porque quiero saber qué es lo que les ha llevado a estudiar criminología. Pero no solo series como CSI o True Detective despiertan vocaciones. La psicología criminal me apasiona, dije de cabeza. Existe una unidad especial de guía canina y como a mí me gustan un montón los animales, pues lo he compaginado y
a por ello. Desde encontrar las huellas de un ladrón a identificar a las víctimas, pasando por el derecho o la medicina forense, todas son asignaturas de criminología. Nos dan una visión del crimen de una forma amplia, no solamente desde una perspectiva jurídica, sino también sociológica, psicológica. La mayoría estudia este grado como antesala a opositar a los cuerpos y fuerzas de seguridad. En la Universidad Europea Miguel de Cervantes incluso tienen alumnos en el formato semipresencial que ya son policías o guardias civiles. Para ascender, pues les viene bien tener una carrera, y qué mejor carrera que estudiar que una que tenga que ver con lo que están trabajando. Criminología tiene tantas solicitudes como farmacia o fisioterapia en Salamanca. Ante esta demanda, la Universidad de Valladolid empieza a impartirlo en septiembre como título compartido con la USAL. La nota de corte suele ser bastante elevada. En las universidades creen que criminólogos siempre harán falta para revelar las diferentes caras que puede adoptar el crimen. Lo vamos a usar ahora. La histórica revista de Occidente dedica su último número al 5º centenario del levantamiento comunero. El presidente de la Junta de Castilla y León ha participado en su presentación en Madrid y ha hecho un paralelismo con la actualidad. Mañueco asegura que la historia nos enseña el peligro que hay cuando algunas capas sociales no encuentran soluciones. Entonces aparecen los populismos y extremismos. Ha demandado buscar un punto intermedio. Un espíritu crítico que es imprescindible en estos momentos para mirar adelante con certeza de que juntos podemos superar estas poderosas crisis que nos está tocando vivir. O cualquier otra crisis, ya sea de una raíz política, sanitaria o económica, y desde luego dejar a nuestros hijos un lugar más propicio donde puedan prosperar. Es Concha Velasco, que ha presentado en Barcelona la que podría ser su última obra de teatro antes de su retirada de los escenarios. La actriz vallisoletana ha cumplido 81 años. Se trata de La habitación de María, un monólogo dramático escrito por su hijo Manuel y que la propia artista ha definido como la función más importante y bonita de su carrera. 13 festivales de música de Castilla y León han formado una asociación para hacer posible su continuidad. Quieren convertirse en una única voz y que la Junta atienda sus reivindicaciones en aspectos como el aforo de los conciertos o la distancia social. 13 festivales de Castilla y León se asocian para hacer fuerza. A pesar de la continuidad demostrada, de la movilidad de público nacional e internacional que atraemos a nuestra comunidad, no nos sentimos ni valorados ni escuchados por nuestra institución más común, que es la Junta de Castilla y León. El colectivo en el que están Sonorama, Palencia Sonora o Eurovisión pide igualdad con los festivales del resto de España. Lo que no puede ser es que un artista hoy esté tocando delante en el mismo espacio, en los mismos metros cuadrados para 1.500 personas y tenga que venir aquí a actuar para 250. Estiman su impacto económico en más de 160 millones de euros en la comunidad, con más de 2.500 empleos generados. Además, la mayoría de sus empresas proveedoras son de Castilla y León. Creo que existen protocolos para poder trabajar y para poder hacer las cosas. Falta voluntad. Sonorama, el festival de referencia, trabaja ya en su cita de agosto. Nuestra idea es trabajar en un aforo de 5.000 personas, que es el proyecto que se llevó a cabo en el Palau Sant Jordi. Los asociados de este recién creado colectivo llevan entre 10 y 27 años organizando festivales. Reivindican su experiencia para plantear encuentros seguros, con test de antígenos, mascarilla y aforos amplios. Nosotros nos vamos. Recuerden que después de Cuestión de Prioridades tienen una cita con Me Vuelvo al Pueblo, un recorrido muy divertido por el medio rural de Castilla y León que hoy nos llevará a la provincia de Segovia. Adiós.